Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: Escuchen otra parábola. Un hacendado plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se fue. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a sus sirvientes para recoger de los viñadores el fruto que le correspondía. Pero los viñadores agarraron a los sirvientes y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. Envió otros sirvientes más numerosos que los primeros y los trataron de igual modo. Finalmente les envió a su hijo, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron: es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Le responden: acabará con aquellos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen su fruto a su debido tiempo. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en las Escrituras: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro? Por eso les digo que a ustedes les quitarán el reino de Dios y se lo darán a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo 27º del tiempo ordinario nos encontramos con la parábola de los viñadores homicidas. En esta parábola la viña representa a Israel. El dueño es Dios. Los arrendatarios son los jefes del pueblo judío, los mensajeros, los profetas. El Hijo muerto es Jesucristo y el castigo de justicia es la entrega de la viña a otros, es decir, a las naciones paganas. Aunque la parábola está dirigida abiertamente al pueblo judío para que abran los ojos y reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, sin embargo también es una clara advertencia a la primitiva comunidad cristiana y, por qué no decirlo, también a nuestra Iglesia Católica hoy. Y es que esta parábola debemos aplicarla en perspectiva eclesial, en perspectiva comunitaria y también en perspectiva personal. Urgentemente nuestro mundo necesita una iglesia, unos cristianos que produzcan frutos de humanidad, frutos de fraternidad, frutos de solidaridad universal, frutos de justicia, de progreso, de liberación y de desarrollo auténticamente humano. Una iglesia que vuela a oveja, como nos lo recuerda el Papa Francisco. Una iglesia que se encarna en la historia, especialmente de los más desvalidos, para transformar y liberar al hombre en toda su integridad. Y es que, hermanos y hermanas, hoy también existen en nuestra iglesia cristiana católicos y cristianos homicidas. Hay obispos, hay sacerdotes, hay laicos, que no damos un testimonio fehaciente, un fruto auténtico de conversión y de vida. Hemos hecho de la viña, es decir, de la iglesia, un medio que nos proporciona una vida de privilegios, de poder, incluso de lujos, para algunos los más acomodados, que nos cuesta reconocer al Hijo de Dios que vino no a ser servido, sino a servir. Cristianos homicidas, quienes, llevados por su falso ego espiritual, se dejan arrastrar por una soberbia disfrazada de humildad que les lleva a señalar, a juzgar e incluso a condenar a aquellos quienes no aceptan sus malos frutos o cuestionan su mal proceder.
Esto es precisamente lo que hacen los judíos con Jesús, quienes lo atacan sencillamente porque les hace ver que no están dando frutos auténticos de justicia y de verdad. Y es que, hermanos y hermanas, una iglesia que no escucha al Padre y que no acepta de verdad al Hijo de Dios, se convierte en una amenaza para ella misma. Esta es la razón de que existan tantos cismas en toda la historia de la Iglesia Católica y que estemos también a las puertas de otros más que, como dicen por ahí, se están cocinando. Esta también es la razón de que haya tantas divisiones al interior de la misma Iglesia, donde las ideologías radicales y los fanatismos, a veces ese deseo de querer volver a esa iglesia antigua, a esa iglesia de amenaza y de condena, pareciera tener más fuerza que la sana doctrina y la teología más pura y genuina de nuestro magisterio. También hoy sigue latente en muchos cristianos la tentación de aquellos labradores de creernos dueños de la viña y de hacer y deshacer en ella a nuestro antojo. Son innumerables los casos de hermanos y hermanas quienes han abandonado la Iglesia Católica e incluso han perdido su fe por un mal testimonio o una humillación o un maltrato por un representante de la Iglesia que se cree con el derecho de hacerlo y que sus malos frutos y su mal testimonio han ocasionado que se escandalice a hermanos y hermanas que terminan abandonando definitivamente la fe. Jamás perdamos de vista que no somos dueños de nada, hermanos y hermanas, que solo somos humildes y sencillos administradores a quienes se nos ha confiado el ministerio de la fe. Como bien lo dice el Padre Pagoda, el reino de Dios no es de la Iglesia, no pertenece a la jerarquía, no es propiedad de estos teólogos o de aquellos. Su único dueño es el Padre. Nadie se ha de sentir propietario de su verdad ni de su espíritu. El reino de Dios está en el pueblo que produce sus frutos de justicia, compasión y defensa de los más desvalidos. La mayor tragedia que puede sucederle al cristianismo de hoy y de siempre, continúa diciéndonos el Padre Pagoda, es que mate la voz de los profetas, que los sumos sacerdotes se sientan dueños de la viña del Señor y que entre todos echemos al Hijo fuera, ahogando su espíritu. Si la Iglesia no responde a las esperanzas que ha puesto en ella su Señor, Dios abrirá nuevos caminos de salvación en pueblos que produzcan abundantes frutos. Amado Dios, hoy desde lo profundo de nuestros corazones agradecemos ese detalle de amor infinito de haber sido invitados a ser labradores en tu viña. Danos la gracia de la humildad y el discernimiento para jamás ceder a la tentación de creernos dueños de ella. Concédenos el don de la fortaleza y la perseverancia para dar en todo momento frutos de vida eterna que hagan posible que tu reino de justicia y paz alcance a todos los hombres. María, Madre de la Evangelización, ruega por nosotros ante tu Hijo Jesús. Amén.